Muy buenas noches. Vamos a hacer una oración para comenzar nuestro tiempo de estudio de la palabra. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti por los méritos de Jesús y agradecidos, Señor, porque nos das la oportunidad de poder estar aquí. Queremos en esta noche pedirte que tú nos ayudes a entender tu palabra, a poder, oh Dios, realmente todos juntos comprender, oh Dios, lo que dice tu palabra y que tu Espíritu Santo nos enseñe en el nombre de Jesús. Amén. Pues seguimos estudiando la doctrina de la salvación y hace, hace 2 semanas empezamos a ver lo que es predestinación y elección. Y como les decía, estas doctrinas de predestinación y elección han causado mucha controversia a lo largo de la historia dentro de la iglesia. Sin embargo, es claro, y hace 8 días y hace 15, es claro que son doctrinas bíblicas. Y el problema con estas doctrinas es que son difíciles de entender, o sea, humanamente hablando, pero tal vez sean más difíciles de aceptar. O sea, ese es parte del problema. Y pues solamente para recordar, predestinación significa que Dios ha determinado con anticipación ciertas cosas o ha decidido de antemano ciertas cosas. Ajá. Eh, en el tema de la salvación o con respecto a la salvación, es importante entender que Dios decidió de antemano escribir los nombres en el libro de la vida. Ajá. Entonces, ahí está sobre la salvación, tiene que ver con esto. Y no están predestinados a salvarse porque creen. O sea, recuerden que esa es parte de la controversia, ¿no? De que algunos dicen, bueno, Dios los eligió porque sabía que iban a creer. Y ese no es el planteamiento correcto, sino que más bien pueden creer porque están predestinados. Ajá, y hoy vamos a mencionar un versículo en Juan 10, donde claramente podemos ver esto. Ahora, les decía yo que específicamente el día de hoy vamos a ver algunas objeciones sobre esta doctrina. Ajá. Y la objeción más clara sobre esta doctrina se plantea desde el punto de vista que si Dios predestina y elige, puede ser que lo haga de manera arbitraria. Ajá, o sea, como él quiera y dicen, bueno, eso lo hace injusto a Dios. Porque el planteamiento desde los que no aceptan la doctrina de la elección y de la predestinación es de que dicen, bueno, si Dios elige a unos para salvación y a otros no, dicen Dios es injusto. O sea, es el planteamiento que ellos dicen. Entonces, ellos dicen no, así es de que está mal el creer eso. Sin embargo, la Biblia es muy clara. Ujú. Recordemos que la elección divina no depende de ningún mérito ni ninguna obra humana. Ujú. Dios, por ejemplo, eligió a Israel no por ser la mejor nación. Dios eligió a los creyentes sin ningún mérito de ellos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando vimos 1 Corintios capítulo 1, en el que decía, sino que de lo vil y despreciable Dios eligió? Ajá. Entonces, no hay ningún mérito en nosotros para que el Señor nos eligiera para salvación. Es más, por ejemplo, Jesús eligió a sus discípulos no por ser los mejores. ¿Se acuerdan que hace 8 días también repasábamos un poquito quiénes eran los discípulos, si calificaban para que Jesús los eligiera, para que fueran sus discípulos y en definitiva no calificaban? Ajá. Ahora, algunos argumentan y que si alguno realmente quiere seguir a Jesús, pero no es elegido. O sea, algunos dicen, no aceptamos esa doctrina de la predestinación y la elección, porque ¿qué tal si alguien quiere seguir a Jesús, pero como no es elegido, pues entonces se va a ir al infierno? O sea, así lo plantean. Ajá. Y ellos dicen, eso iría en contra de la misericordia de Dios.
Ujú. Iría en contra de la misericordia de Dios. Pero recordemos algo. Ajá, recordemos algo. Jesús mismo dijo que todo el que viene a él no le echa fuera. Vamos a Juan 6:37. Juan 6:37. Acuérdense que la doctrina de la elección es de que tiene que ver con que Dios elige a unos para salvación, pero no por mérito humano, sino nada más en la pura soberanía de Dios. Pero hoy vamos a considerar dos elementos más. Pero vuelvo a repetir, el planteamiento de algunos que no aceptan estas doctrinas es, ¿y qué si alguien quiere seguir a Jesús, pero como no es elegido? Pues ni modo. Pero veamos lo siguiente. ¿Qué dice Juan 6:37? ¿Quién lo lee, por favor? Que a mí viene, no le eche fuera. El que a mí viene, ¿qué? No le echo fuera. Ajá, no le echa fuera. Entonces Jesús nos está diciendo, ah, aunque tú quieras venir, pero como no eres elegido, no, te vas al infierno. Es, o sea, en la Biblia no hay lugar a eso. Además que debemos recordar que todo el que viene a Jesús es porque el Padre lo atrae. Ujú. O sea, el Padre lo atrae, viene a Jesús, Jesús no le echa fuera. Así es, de sencillo. Y eso es lo que en realidad plantea la, la Biblia. Ajá. Ahora, es claro que la Biblia nos enseña que Dios quiere que todos sean salvos. Ajá. Y es ahí tal vez donde, bueno, o sea, donde puede ser que nosotros como que nos cause eh, complicación el hecho de poder entender cómo es de que Dios elige a unos para salvación, pero Dios a la vez quiere que todos sean salvos. Entonces ya no entendí, pero ahorita que vayamos viendo los pasajes, vamos primeramente a Ezequiel capítulo 18, versículo 23, porque el punto en el que vamos es de que la Biblia enseña que Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. ¿Alguien que lo lea? La muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Ujú. ¿Cuál es la pregunta que plantea aquí? ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Usted está preguntando el Señor? ¿Y cuál es la respuesta? No. O sea, si se arrepiente, por supuesto que va a vivir. Ajá. Ezequiel 33:11. Pues estamos viendo algunos pasajes que la Biblia nos enseña que Dios quiere que nos arrepintamos, que todos seamos salvos. Ezequiel 33:11. ¿Alguien más que lo lea en voz alta, por favor? Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Otra vez, el Señor diciendo, ¿por qué morirán? O sea, yo quiero que el impío viva. Ujú. Y otro versículo más, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Los primeros dos versículos, Pablo escribe a Timoteo, está dando una instrucción en el cual quiere que nosotros como creyentes pidamos por todos los hombres y obviamente por los que están en eminencia. En ese contexto va a decir Pablo o escribe Pablo lo siguiente, versículos 3 y 4. ¿Quién lo lee?
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, queda claro, ¿no? O sea, Dios quiere que todos sean salvos, pero si nosotros estamos viendo que la doctrina de la elección y de la predestinación dice que Dios elige a unos para salvación y a otros no, hay una aparente contradicción. Porque ¿por qué elige a unos y otros prácticamente no se van a salvar? Pero unos seguros sí se van a salvar. ¿Por qué? Porque fueron elegidos por Dios. Pero a la vez, ¿cómo entender que Dios quiere que todos sean salvos? Sí o no, hay una aparente contradicción. O sea, el creer, o sea, están como que los dos polos. ¿Cómo entender esto? Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Queda claro que Dios se complace en salvar a los hombres y no se complace en que sean condenados. Ajá, eso queda claro. Alguien dirá, aquí vienen como que los planteamientos. Bueno, y entonces al elegir y predestinar les está cerrando la posibilidad de salvación. Sin embargo, es obvio, según la palabra de Dios, no se van a condenar. O sea, los que no van a creer se van a condenar, ¿cierto? Pero ¿por qué se van a condenar? ¿Porque no los eligió Dios o porque no creyeron? Porque no creyeron. Porque no creyeron. Vamos a Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. ¿Ya lo tienes, Manuel? ¿Sí? ¿Lo puedes leer en voz alta, por favor? Ujú. A los que no creen en mí, dice esa versión. Yo los voy a rechazar. La versión 60 dice, serán condenados. Entonces, la Biblia no da margen a que, tú no eres elegido, entonces simplemente se te está cerrando la puerta. No, la Biblia claramente dice que ellos no creen, digo, se van a condenar porque no creen. Ujú, porque no creen. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 24. Juan capítulo 10, versículo 24. Ese lo voy a leer yo, del 24 al 29. Esa lectura es un poco larga. Y les pido de favor que lean Juan 10, o sea, en su casa. Ajá, no ahorita, sino en su casa. Pero Juan 10, 24 al 29, o sea, Jesús está hablando precisamente que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Ajá. Ahora, estaban ahí unos judíos, lo escuchan y vean lo que Jesús les dice. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, se los he dicho y no creen. Vean lo que Jesús le está diciendo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son, ¿qué? De mis ovejas, como les he dicho. Y yo, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de quién? De mi Padre. Analicemos un poquito. ¿Por qué unos judíos no creían en Jesús? Ahí dice el texto. Porque no eran sus ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los que creen en Jesús. Los que creen en Jesús. O sea,
Pero los que no creen en Jesús, esos no son parte de las ovejas. Ajá. ¿Vamos bien? Ajá. Si no me eligió Dios, yo no me arrepiento. Tiene que ser nosotros o más bien Dios predestinó y ya, o yo puedo arrepentirme aunque yo no esté predestinado. No, no existe tal en la Biblia que alguien en realidad por sí mismo se pueda arrepentir. Porque acuérdense que en una de las clases anteriores dijimos que la fe y el arrepentimiento lo da Dios. O sea, un ser humano no puede decir, de pronto, o sea, yo ahora, ya creo en Jesús, ya me arrepentí, y Dios allá en el cielo, ay, a este no lo elegí, ¿y ahora qué hago? No, o sea, eso no existe. Ajá. Entonces, luego viene, dice, ustedes no creen en mí, ¿por qué? Porque no son de mis ovejas. ¿Por qué creemos en el Señor? Porque fuimos elegidos. Porque Él obró en nuestro corazón. No porque nosotros seamos buenos. Siempre les digo, o sea, somos salvos por gracia. O sea, porque Dios así lo quiso, no porque seamos bien inteligentes, bien sabios y cuando hicieron el llamado nos pusimos bien abusados y pasamos. No, no, eso no existe. Eso no hay lugar en la Biblia, en realidad. Ajá. Ahora, vean, o sea, y por eso es por lo que me gusta mucho, y yo no sé si han puesto atención las últimas enseñanzas en domingo, casi siempre digo, o sea, cuando yo estoy orando casi siempre al final, siempre digo este versículo, yo sé que tus ovejas van a oír tu voz y te van a seguir. ¿Han escuchado que de pronto terminando, sobre todo en la mañana, no me acuerdo si en la noche hago esa oración, porque pues, aquí unos vienen en la mañana, otros vienen en la noche, pero hago mucho énfasis en eso. ¿Por qué? Porque acuérdense, y se los he dicho más de una vez, no todo el que viene a Iglesia Bíblica de Tlalmanalco, no todo es oveja. Algunos son cabritos. Ahora, no volteen con el que está a su lado y vayan a decir, se me hace que es de los chuecos, ¿verdad? No, ajá. Pero ¿cuál es la diferencia? Las ovejas del Señor, al oír su voz, van a hacer caso. Los que no son ovejas del Señor, ¿para qué yo como pastor quiero que se comporten como ovejas si son cabritos? Es como querer enseñar a un gato a ladrar. ¿Sí me explicó? Entonces, hay una de las cosas, porque alguien hace, cuando estábamos en el último convivio que hicimos, no el de la noche, sino el de la mañana, me preguntaba alguien de aquí de la iglesia, pastor, ¿y usted no se desespera si habemos gente que no escuchamos, que esto, que aquello? Y le digo, ahora ya no. ¿Por qué? Porque he entendido eso, que no todo el que viene a una iglesia, que está en una iglesia, no todo es oveja. Las ovejas van a oír la voz del pastor y van a seguir a ese pastor. O sea, y no en un término humano, sino en el término espiritual. ¿Quién es el pastor de todos nosotros? Jesús. Entonces, cuando Él da una instrucción, cuando Él nos habla a través de la palabra, cada domingo, cada miércoles, las ovejas escuchan la voz y van a seguir. Los demás, por eso es por lo que digo, ¿para qué me desgaste? ¿Sí me explicó? Ajá. Ahora, esto es mucho más profundo, hermanos. Les voy a decir por qué. Cuando Jesús le estaba diciendo a los judíos, ustedes no creen en mí porque no son mis ovejas, más arribita Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da ¿por quién? Por las ovejas, no por los cabritos. Ahí todavía es de pensar, ¿por qué? ¿Por quién murió Jesús?
¿Por las ovejas o por los cabritos? Por las ovejas, porque eso es lo que dice la Biblia. Ay, pero yo pensé que había dado su vida por todos. Bueno, la Biblia, por eso es por lo que les digo, de pronto este tipo de enseñanzas cuestan trabajo no solamente entenderlas, sino aceptarlas. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? Jesús dio su vida por las ovejas, no por los cabritos. Y bueno, más adelante veremos un poco más acerca de eso. Ajá. Pero vamos bien. Ahora, es obvio que Dios no es indiferente a la condenación de las personas, pero ciertamente es que la mayoría de las personas se condenan, ¿sí o no? La mayoría de las personas no creen en Jesús. Es más, si yo les preguntara algo, ¿ustedes qué creen? ¿Que en una iglesia la mayoría se salva o se condena? ¿Qué creen? La mayoría se condena. Y alguien dirá, no, 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 ¿cómo es posible? Es que vuelvo a repetir, siempre, ¿se acuerdan que hace 8 días creo que mencionaba acerca de que hay una doctrina que está a lo largo de la Biblia, la doctrina del remanente? ¿Qué es el remanente? Es un pequeño grupo que Dios lo guarda, lo conserva y que en los tiempos más difíciles siempre Dios ha tenido un remanente. Y se acuerdan que hace 8 días les citaba yo, cuando Elías se quería morir y que estaba ya todo deprimido y él pensaba que era el único. Y el Señor a través de alguien le dice, no eres el único. Dice, yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y alguien dirá, bueno, pero eran 7,000. Sí, pero a comparación de la población de ese entonces, era un puñado. Es más, Jesús, ¿qué fue lo que les dijo a sus discípulos? ¿Cómo se expresó? No teman manada pequeña. ¿Por qué? Porque incluso, ¿se acuerdan que Jesús dijo, entren por el camino qué? Angosto. Porque el camino ancho, en ese camino es espacioso, pero en ese camino van todos los que se van a perdición. Ujú. Yo sé que a lo mejor esto les mueve así como que yo pensaba que todos nosotros y todos los que no vinieron hoy y que nos reunimos los domingos, todos vamos a ser salvos. La verdad es que no, hermano. Y yo por eso les vuelvo a repetir, si yo me quisiera a fuerza que todos los que vienen a Iglesia Bíblica de Tlalmanalco se comportaran como ovejas, me muero. Pero las ovejas del Señor oyen la voz del Señor y van a seguir, le van a seguir. Ya esos, nosotros como pastores aquí en la tierra que tenemos un oficio pastoral, simple y sencillamente vamos a ver cómo van a seguir caminando, caminando, caminando. ¿Por qué? Porque escuchan la voz del Señor. Ujú. Ok, la doctrina de la predestinación no significa que los hombres se salven contra su voluntad. O sea, no es de que Dios agarra a alguien y dice esa persona, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero seguir a Jesús. Y Jesús dice, no, ahora fuerza. No, no es así. No es así. Y vuelvo a repetir, de pronto nos cuesta trabajo entender y aceptar estas doctrinas, pero esta doctrina de la predestinación no significa que alguien se va a salvar en contra de su voluntad o que sean condenados al castigo eterno cuando ellos deciden creer en Cristo y ser salvados. Eso no existe. No existe. Vamos a ver una historia que viene en Hechos, capítulo 27, porque siempre vemos en la Biblia una condición para salvación. Hechos capítulo 27, versículo 21. Y aquí es uno de los naufragios, una situación difícil que vivió Pablo, pero al lado de algunas personas.
Hechos 27, versículos 21 al 24. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: No temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Sí entendemos? O sea, ¿cuántos se iban a morir? No, ninguno. Porque Dios, el ángel de Dios le dijo a Pablo: Dios te ha concedido a todos los que están aquí contigo. No te preocupes, no temas, no temas. Te tienes que presentar en Roma. O sea, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios ha determinado, no temas. Pero había una condición. Vean versículo 30 y 31. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Cuál era la condición? Que permanecieran en la nave, ¿sí o no? Pero Dios había determinado, ¿sabes qué, Pablo? Tú tienes que ir a Roma, pero yo te he concedido, ninguno se va a morir de los que están ahí. Y pasa un poquito el tiempo y entonces los marineros dicen: no, vámonos. ¿Qué? Y Pablo dice: no, se tienen que quedar, se tienen que quedar en la nave para salvarse. Había una condición. Pues esto nos ilustra cómo es de que Dios ha predestinado para salvación a algunos hombres, pero la condición es que crean en Jesús. O sea, hay una responsabilidad humana. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Creer en Jesús. Pero ya lo vimos. O sea, ¿cómo es de que en dado caso el ser humano va a creer en Jesús? Pues Dios tiene que obrar en él. ¿Se acuerdan en el caso de la vendedora de púrpura, esta Lidia? Dice: hasta que Dios obró en su corazón, o sea, Dios obró en el corazón para que estuviera atenta al mensaje. Nadie puede creer en el Evangelio, nadie puede creer en Jesús si el Señor no ha obrado en él. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. ¿Alguien más que lo lea, por favor? El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Y otra vez otro versículo que aparentemente, bueno, que dice, mejor dicho, no que aparentemente, sino que dice que Dios quiere que todos se arrepientan, que todos procedamos al arrepentimiento. Queda claro por lo que dice la Biblia: Dios no quiere que las personas perezcan, pero Dios sabe que van a perecer si no se arrepienten. O sea, es claro, lo que Dios quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pues, o sea, no puedes entrar al cielo si no te has arrepentido. ¿Por qué Dios demanda que todos nos arrepintamos? Porque todos somos pecadores. Ajá. Y nadie, absolutamente nadie puede nacer de nuevo si no se arrepiente.
O sea, esa es la condición. Pero Dios ya ha determinado con anticipación que eso así va a suceder. O sea, solamente algunos se van a salvar porque van a creer en Jesús, pero la obra no es de ellos, el mérito no es de ellos. Ajá. Una cosa es que Dios quiere que todos se salven, aunque sabe que no se salvarán todos, porque ni siquiera tienen la capacidad de arrepentirse ni de creer en Jesús. Ahora, en definitiva, Dios puede salvar a todos. ¿Cuántos saben que Dios puede salvar a todos? Y que el sacrificio de Jesús es suficiente para salvar a todos. ¿Sí o no? El sacrificio de Jesús es suficiente para salvar a todas las personas. Pero cuando estaba Jesús ahí a punto de morir y que dice una de las frases, consumado es, diciendo el precio fue pagado, él sabía que su muerte potencialmente podía salvar a todos, pero que efectivamente no iba a salvar a todos. ¿Por qué? Porque no todos creen en Jesús. No todos creen en Jesús. Personas que ya como Sí, sí. Ok. Sucede que nosotros tenemos que orar y que predicar el evangelio a todos, porque nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Entonces, nosotros tenemos que orar y presentarles a Jesús. Y yo creo que hasta debemos insistirles para que crean en Jesús, porque nosotros y ningún ser humano sabe si Dios lo ha elegido o no. Pero en el momento, es más, Hechos 13:48, vamos a Hechos 13:48, porque los elegidos, en el momento que escuchen el Evangelio, van a creer. Ahora, puede ser que algunos de esos elegidos, a lo mejor a la primera, no, o sea, humanamente hablando, no, pero sin duda que van a creer. Hechos 13:48, ese versículo, a mí como me ha abierto los ojos a muchas cosas. Eh, ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Estaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos los que habían sido ordenados para vida eterna. ¿Quién los ordenó? Dios. O sea, en el momento, o sea, las personas que han sido elegidas por el Señor y escuchen el mensaje del Evangelio, van a creer. Por eso, pero vuelvo a repetir, como nosotros, absolutamente ningún ser humano sabemos quiénes son los elegidos, nosotros tenemos que orar por ellos, nosotros les tenemos que predicar el Evangelio y nos debe de quedar un consuelo, que los elegidos van a creer tarde o temprano. La palabra inició es para todos los que no creen o es un traductor de petróleo. Es para los que no creen. Ujú, ujú. Es más, ahorita voy a usar un salmo que precisamente viene esa palabra impío y voy a explicar un poquito. Ajá. Acordémonos que la razón por la cual la gente no se salva es porque no cree, no porque no ha sido elegido. Ajá. En otras palabras, Dios puede salvar a todos, pero no lo hace. O sea, a nadie en un momento dado lo va a obligar. No, pero es que yo quiero estar en pecado. O sea, y Dios a fuerza. No. Ajá. Tengamos presente no solamente la soberanía de Dios, que hace 8 días yo les decía, tal vez es el atributo de Dios menos entendido. Pero en esta doctrina pongamos atención a otros dos atributos de Dios, la justicia de Dios y su sabiduría. Si hablamos en términos de justicia,
Lo más justo es que todos seamos condenados al infierno, ¿sí o no? Eso es lo más justo. Porque los que no aceptan la doctrina de la salvación, de la elección por soberanía, dicen, no, es que eso es injusto, porque a unos elige y a otros no. Eso es injusto. Bueno, en primero la Biblia dice que no es así, pero vuelvo a repetir, si hablamos en términos de justicia, lo justo es que todos vayamos al infierno. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. O sea, y vamos a ver, nada más considerar el término justicia. Lo justo es que todos, absolutamente todos, seamos condenados. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo tienes, Emanuel? Adelante. Todos hemos pecado y por eso ¿qué? Por eso estamos lejos de Dios. Ajá. Y vuelvo a repetir, en términos de justicia, si hablamos en términos de justicia, lo justo es que todos vayamos al infierno porque hemos pecado. Ujú. Ahora, es más, si hablamos en términos de justicia, ¿quién merece el amor de Dios? Ninguno. ¿O hay alguien aquí que merezca el amor de Dios? Nadie. Ninguno de nosotros ni merecemos ni el amor, ni la bondad, ni la misericordia, o sea, absolutamente nada de parte de Dios. Ninguno. Sin embargo, Dios en su gracia, no haciendo a un lado su justicia, nos da su amor. Salmos capítulo 103, versículo 10. Y acuérdense, esto estamos repasándolo porque algunos dicen, no, es que no es justo. Bueno, hablamos en términos de justicia. Ninguno de nosotros nos merecemos ni el amor, ni la bondad, ni la misericordia. Y lo más justo es que todos vayamos al infierno. Pero veamos cómo Dios nos trata de una manera misericordiosa, bondadosa, en su gracia y no haciendo a un lado su justicia. ¿Quién lo lee? Salmo 103, 10. Por sus iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿O acaso nos ha pagado conforme a nuestros pecados? No. Si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, directito al infierno. Todos, absolutamente todos nosotros. ¿Sí o no? Eso es lo justo. Ujú. Si el argumento para no creer en la elección divina para salvación es que no es justo que a unos se elija y a otros no, pensemos en lo siguiente. No es justo que Jesús haya muerto en la cruz por ninguno de nosotros. Porque la Biblia dice, el justo murió por los injustos. ¿O era justo que Jesús muriera? ¿Era justo que a Jesús lo trataran como un criminal, como el peor de los criminales, si no cometió ni un solo pecado? ¿Fue justo? No. Entonces, el argumento de que, ay, es que eso hace ver a Dios injusto, no, ahí, o sea, no. Ahora, Dios, recordemos, nunca ha cometido un acto de injusticia. Él hace llover sobre justos e injustos. Vamos ahí a Mateo capítulo 5, versículo 45. En el Sermón del Monte, Mateo 5, 45. ¿Alguien que lo lea, por favor? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que has pedido todo sobre malo y bueno, que hace llover sobre justo e injusto. Él trata igual aquí en la tierra a los justos y a los injustos. Y gracias a Dios por eso, ¿sí o no? La verdad, gracias a Dios por eso.
Ajá. Pero Dios, incluso en su perfecta justicia, recordemos algo y tengamos presente siempre esto. Dios no ha cometido ningún acto de injusticia, nunca, jamás. El día que Dios cometiera un acto de injusticia, ese día deja de ser Dios, porque Dios es perfecto. Él no comete ningún acto de injusticia, en él no hay manera de que él mienta, dice la palabra, o sea, no hay manera que se equivoque, absolutamente. Ujú. Salmos capítulo 7, versículo 11, y este es donde habla acerca del impío, Julio. Ujú. Salmos capítulo 7, versículo 11. Y me gusta mucho y pongamos atención cómo la primera parte de este versículo, ¿qué es lo que afirma este salmo? ¿Quién lo lee? Está con todo. Lo primero que establece esta parte, la primera parte del salmo, está apelando a qué? Dios es justo. Y qué curioso que primero establece Dios es justo y está airado contra el impío todos los días. ¿Es justo o no que está airado contra el impío todos los días? Sí es justo. Número uno, porque eso es lo que dice la Biblia. Porque alguien dirá, no, ¿cómo? Si Dios es puro amor. No, no es puro amor. Él es amor, pero no es puro amor. Él también es justo y perfectamente justo. Porque a veces, vuelvo a repetir, cuando no entendemos todos los atributos de Dios, pensamos, Dios solamente es puro amor. No, no es puro amor. Él es perfectamente amor y Él es perfectamente justo. Y Él, uno de los atributos, y es más, ¿sabían ustedes que uno de los atributos que más se habla en la escritura es acerca de la ira de Dios? Es más, si nosotros comparamos pasajes acerca que hablan de la ira de Dios y pasajes de el amor de Dios, ¿saben ustedes qué atributo tiene más pasajes? La ira de Dios. Y este es uno de ellos. Dios está airado contra el impío todos los días. Y un impío es alguien que carece de piedad, pero además que no tiene fe en Dios. Y cuando estuve checando este versículo, me llamó la atención algo, que en los tiempos bíblicos, en ese entonces se consideraba a los que no eran judíos, o sea, las gentes de otras naciones, como impíos. Ujú. Según nuestro pensamiento, ¿cómo debía tratar Dios a los que le aborrecen? ¿Eh? Algunos de nosotros nos creemos más justos que Dios. Y nosotros a veces pensamos, no, debía de tener misericordia de ellos. Es que vuelvo a repetir, de pronto, en algunas cuestiones tenemos un pensamiento muy humano. Por algo la Biblia es la verdad. Y como les decía desde que empecé a explicar estas doctrinas, el problema no está en la Biblia, sino el problema está en nuestra capacidad para comprender las verdades de la Biblia. Ajá. Entonces, ¿cómo debía tratar Dios a los que le aborrecen? ¿La Biblia hablará de esto? Sí, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio 7, 9 al 11. ¿Lo tienes, ¿Lo puedes leer, por favor?
hasta el 11, por favor. Guarda por tanto tus obras. ¿Sí o no hay una diferencia en el trato de Dios hacia unos y hacia otros? Por supuesto que sí. ¿Y es injusto Dios? No. ¿Y lo establece la Biblia? Sí. Solo que a veces, vuelvo a repetir, nosotros tenemos un pensamiento muy humano. Y aquí claramente la escritura dice que guarda el pacto, que Dios es fiel hacia los que guardan el pacto y la misericordia hacia los que guardan sus mandamientos. Y a ellos los trata de una manera diferente, pero da el pago en persona al que le aborrece. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Ajá. Y fíjense, la única manera de ser justificados, o sea, declarados justos ante Dios, es por medio de la fe. Eso es lo que establece también Romanos 5:1. Eso quiere decir que somos libres de culpa por medio de la fe, pero como mencionamos en una lección anterior, es Dios quien da la fe para salvarnos. Entonces, si nosotros no queremos ser de ese grupo del que vimos en Salmos 7:11, simple y sencillamente de los impíos, de los que no tienen fe, simple y sencillamente Dios actúa en el creyente para que tenga fe y pueda realmente ser justificado. Y entonces, ser justificado quiere decir que fue declarado justo. Fue declarado justo. Y a mí me gusta ilustrar siempre justificación, o sea, cuando alguien es justificado, cuando en un momento dado alguien comete un delito. Es sorprendido, es todas las pruebas en su contra, lo presentan ante la autoridad dice, tú cometiste este delito, la ley dice que tienes que pagar tantos años de prisión. Todo atestigua contra ti. Pero de pronto dice, ¿pero qué crees? Se presentó alguien y pagó tu deuda. Esa es justificación. Que fuimos declarados legalmente justos a pesar que todo nos condenaba. ¿Fue mérito de nosotros? No. ¿De quién fue el mérito? De Jesús. De Jesús. Y somos justificados, por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es extraordinario. Ajá. La realidad es que había una sentencia de muerte eterna sobre nosotros. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de los elegidos. Romanos capítulo 9, versículo 14 al 16. Romanos 9, 14 al 16. Hace 8 días lo leímos. Y para mí son de los pasajes claros, contundentes. Romanos capítulo 9, versículos 14 al 16. ¿Ya lo tienes, Emanuel? Adelante. Ujú. De hecho, esa versión es muy clara, ¿verdad? O sea, la elección no depende del que quiere, sino de Dios que elige. Ajá. Está claro, o sea, el pasaje está muy, muy claro. Entonces vemos que Dios elige en su soberanía y que no está violando su propia justicia. Ahora, si dijéramos que la elección por soberanía es injusta, Dios dejaría de ser Dios, porque es un acto de injusticia. Sin embargo, la Biblia claramente enseña que no es así.
Es más, en este pasaje, donde leímos sí, el 14. Vean el versículo 14, porque está hablando en términos de la elección. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? La versión que leyó Emanuel dice que Dios es injusto y dice, claro que no, por supuesto que no. Ajá. Ahora, además, tomando en cuenta que Dios es perfectamente sabio, eso quiere decir que Dios nunca se ha equivocado en ninguna de sus decisiones. El simple hecho de saber que Dios no se equivoca en ninguna decisión, eso nos debe dejar satisfechos. ¿Sí o no? Sí. Es como pensar nosotros, ¿y por qué no a todos nos hizo altos? Es injusto, Dios. A mí me hiciste chaparro. Bueno, él así lo quiso. Ah, no, Señor, ¿por qué no nos diste a todos ojo verde como a Beto? Pues no, Dios quiso hacernos diferentes. Ujú. Ay, ¿por qué me hiciste gordo? No, Dios no nos hizo gordos, nosotros nos hicimos gordos. Ahí sí no le echamos la culpa a Dios, ¿eh? O sea, pero sí entendemos, o sea, es que el problema con esto, vuelvo a repetir, es nuestra poca capacidad para entenderlo, pero aún más nuestro problema es aceptar porque tenemos conceptos muy humanos. Pero si la Biblia dice esto, punto, eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que establece. Tal vez no lo entendamos, tal vez incluso no nos parezca, pero Dios así lo eligió. Dios así lo quiso. Ujú. Algunos de nosotros podríamos decir incluso, yo no sé por qué Dios eligió a Julio. Bueno, así Dios quiso. Punto. ¿A nosotros qué? ¿Sí o no? Ujú. Ay, ¿por qué no puso de pastor Dios a otra persona? Puso a este. Bueno, así Dios lo quiso. Ujú. ¿Ok? Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Solo les recuerdo, dentro de 8 días quiero dar un espacio para preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta, ese día, con la ayuda de Dios y primeramente Dios, ese día llegamos aquí, pero acuérdense, tiene que ser con el tema de la elección y de la predestinación. Ajá, sí, de lo que hemos visto hasta ahorita, es más, si alguien quiere, todavía creo que a la mayoría les he enviado, las enseñanzas y todo eso, pero aquellos que quieran lo de las notas de hoy, me lo pueden pedir, se los puedo enviar en WhatsApp, y si algo que lo repasen no lo entienden, dentro de 8 días, primeramente Dios, traigan esas preguntas y aquí las resolvemos. Es más, les voy a pedir otro favor más. Si ustedes ya tienen las preguntas o van repasando las lecciones y tienen la pregunta, hagan, o sea, envíenmela de manera particular para que yo también, pues, pueda con más claridad, poder, responderla. Ajá. No me vayan a preguntar sobre la segunda venida de Cristo, no es el tema. Ajá. No me vayan a preguntar quién es el anticristo y quién es la bestia. Y todo. No, 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 no. O sea, estamos viendo la doctrina de la salvación y específicamente doctrinas de elección y predestinación. ¿Sale? Pues vamos a dar gracias. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, tu fidelidad y tu perdón, Señor. Gracias por habernos salvado. Solamente, oh Dios, por obra tuya, por pura gracia, Señor, es que hemos sido salvados, hemos sido alcanzados, Señor. Sin tu Espíritu Santo, Señor, sin la obra de tu Espíritu Santo, no podríamos estar aquí y no podríamos conocerte y no podríamos santificarnos y no podríamos vivir separados de este mundo. Pero es toda la gloria a ti, Señor. Nosotros, oh Dios, solamente, oh Dios, atendemos a tu llamado, ni siquiera por mérito nuestro, sino que toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga a todos.